Pero le damos gracias a Dios por todos y cada uno de ustedes. El material que se les entregó lo imprimimos con sus pasajes bíblicos para poder irlo explicando de una manera que ustedes lo puedan ir entendiendo, pero sobre todo vamos a irlo desarrollando y al final de este tiempo que vamos a tener, lo dejaremos 15 minutos para que ustedes puedan hacer preguntas en cuanto a lo relacionado con la obra del Espíritu Santo en la salvación. ¿Sale? ¿Me acompaña a hacer una oración? Amoroso Padre Celestial, le damos muchísimas gracias por su amor y su bondad y por la vida de cada uno de mis hermanos presentes aquí. Oramos para que su Santo Espíritu nos guíe e ilumine nuestro corazón, nos dé entendimiento y nos permita, Padre, que seamos bendecidos a través del conocimiento de su palabra, que podamos ser, Señor, edificados, que podamos ser redargüidos, que podamos ser, Señor, corregidos, pero también instruidos en su palabra, Padre. Pedimos que nos guíe, nos ayude y que use la vida de su siervo, Padre, para poder compartir esta enseñanza. Se lo pedimos todo en el nombre de Jesús nuestro Señor y le damos gracias. Amén. Vamos a comenzar, hermanos. Pueden ver ustedes la página número 1, ahí donde dice la obra del Espíritu Santo en la salvación. Algo que quiero dejar bien en claro es que todo lo que está dentro de la Escritura, incluso los hombres del Antiguo Testamento, los profetas, escribieron siendo inspirados por el Espíritu Santo de Dios. Todo lo que se escribió en el Antiguo Testamento y la obra redentora de Cristo fue siempre impulsada a través del Espíritu Santo. Incluso la resurrección de Cristo fue también parte del Espíritu Santo. Y así como el Espíritu Santo trajo a Cristo de regreso, ¿sí?, después de haber cumplido el propósito de su sacrificio, es así como también ahora a nosotros nos trae a la salvación. Nosotros no existíamos como hijos de Dios. Teníamos existencia física, pero espiritualmente estábamos muertos. No teníamos presencia ni tampoco existíamos como hijos de Dios en el reino celestial. Empezamos a hacerlo desde el momento que el Espíritu Santo nos hace nacer espiritualmente. Así que vamos a dar un recorrido a través de las Escrituras para poder ir entendiendo esto. Siga conmigo y dice, para poder entender nuestra gran salvación, debemos conocer la obra del Espíritu Santo. Dice, a través de las promesas dadas al padre Abraham. Así que viajaremos al Antiguo Testamento, a las promesas dadas al padre de la fe, Abraham. Génesis capítulo 12, versículo 1 y 2, dice, y el Señor dijo a Abraham, vete de tu tierra, de entre tus parientes y de la casa de tu padre a la tierra que yo te mostraré. Y se haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Si usted puede observar un poquito la Escritura, podrá ver allí primeramente que el Señor dijo. Ahí podemos ver un llamado. El Señor está llamando a Abraham. Dijo Abraham, sí, y hay un mandato. Dice, vete. Vete de dónde, de tu tierra, de entre tus parientes. Y luego, a razón de esto, dice el versículo 2, y haré de ti una nación grande y te bendeciré. Entonces, aquí vemos una promesa. Entonces, miramos un llamado, miramos un mandato y miramos una promesa, ¿sí? Eso es vamos a irlo entendiendo un poquito conforme vayamos avanzando. Dice, para Abraham el punto crucial de la llamada es la de tener una fe obediente. En el llamado de Dios produjo en Abraham una fe. ¿Qué es lo que precisamente sucede hoy en nuestros días? Cuando se nos comparte el Evangelio, la misma palabra produce esa fe en nosotros para poder creer al Evangelio. Y creer en el Evangelio es creer en nuestro Señor Jesucristo. Entonces,
el llamado de Dios produjo una fe y una fe obediente, ¿sí? Esta es una de las características de un cristiano verdadero, que tiene una fe obediente, ¿sí? Como la tuvo el padre Abraham. Entonces, el llamado es actuar de acuerdo con la palabra de Dios dirigida a él, y no por su propia comprensión de las circunstancias, mas el énfasis está en la promesa: haré de ti una nación grande. Vean esa promesa maravillosa. Ahora, así que podemos ver el cumplimiento de esa promesa de Dios a Abraham al concederle una descendencia. Ahora, observemos un poquito en relación a las palabras que el Señor habló con Abraham y podamos ver lo que es el pueblo hebreo, Israel, hoy en día, los judíos. ¿Por qué existen los judíos? Bueno, Génesis capítulo 17, versículo del 1 al 6, dice: cuando Abraham tenía 99 años, el Señor se le apareció y le dijo: yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. Y yo estableceré mi pacto contigo y te multiplicaré en gran manera. Entonces Abraham se postró sobre su rostro y Dios habló con él diciendo: en cuanto a mí, he aquí mi pacto es contigo y serás padre de multitudes de naciones, y no serás llamado más Abraham, sino que tu nombre será llamado Abraham, porque yo te haré padre de multitudes de naciones, te haré fecundo en gran manera, y de ti haré naciones, y de ti saldrán reyes. ¿Sí? Esto es importante que lo comprendamos, hermanos, en cuanto a las promesas y al pacto que Dios hace con Abraham. Recuerden que Abraham tuvo una mujer llamada Sarai, Sara, después fue cambiado su nombre a Sarai. La esposa de Abraham era una mujer estéril. Cuando ella no pudo tener hijos, le concedió su sierva a Abraham, llamada Agar, para que le diera descendencia a través de ella, ya que Agar era propiedad de Sara. Entonces dice, si llega a tener hijos Abraham con Agar, pues los hijos es como si fueran míos. Pero sin embargo, era el hijo nacido de una esclava. Sara cumplió 90 años y Abraham llegó a cumplir 100 años cuando el Señor lo visitó, y entonces le dio y cumplió esa promesa de que Sara, dice, de aquí a un año Sara dará a luz un hijo. Entonces tenemos nosotros pues que de Sara nace este joven llamado Isaac, hijo de Abraham. ¿Sí? Él es el hijo de la promesa, Isaac, que nació de una manera sobrenatural. Cuando Sara ya había perdido la costumbre de las mujeres en razones de su menstruación, en razones de que su matriz ya no ovulaba, sí, ya verdaderamente había pasado el tiempo. Pero lo que es imposible para el hombre, para Dios todo es posible. Y Dios hizo posible que la matriz de Sara produjera el óvulo que Dios requería para que Abraham pudiera engendrar y naciera el hijo de la promesa que Dios le había prometido. Dios lo probó a Abraham durante mucho tiempo, hasta dejarlo casi envejecer. Sin embargo, Dios cumplió su promesa. Entonces, seguimos nosotros mirando que también Dios estableció un pacto con Abraham. Y este pacto es maravilloso, dice, te multiplicaré, ¿sí?, en gran manera. Y aquí es algo bien importante, porque hoy en día el pueblo judío no está todavía bajo el pacto, pero hay una promesa que Dios va a meterlos bajo el pacto. Jesús, cuando estuvo celebrando la última cena con sus discípulos, dijo, esta es la copa del nuevo pacto y la sangre de la nueva alianza. ¿Qué es esto? Que a través del sacrificio de Cristo, los judíos también van a ser salvados. Aunque ahorita el pueblo judío está separado de Dios, pero la salvación también va a venir para ellos. Recordando siempre que la iglesia se compone del pueblo judío y del pueblo gentil. Aunque ahorita
están entrando en gran número gentiles a ser parte de la iglesia, y para los judíos hay muy poca conversión. Ahora, siguiéndose adelante, el Señor le prometió que sería padre de multitudes, y también dijo: te haré fecundo en gran manera, y de ti saldrán reyes. Vean, esto se cumplió, sí, porque Israel llegó a tener muchos reyes, y aun cuando se dividió el reino, que en el norte quedó el reino de Israel, ¿me entienden? Y abajo el reino de Judá, y aunque en Judá estaba compuesta por 2 tribus, y en el norte por 10 tribus, mas sin embargo fueron gobernadas por reyes. Ahora, siguiendo adelante, ¿esto qué tiene que ver ahora con la iglesia? En la iglesia es algo muy importante que debemos de comprender. Siga conmigo. Dice: ahora pues podemos ver estas promesas parcialmente cumplidas a Abraham en el pueblo de Israel o en el pueblo judío. Dice: mas también podemos ver a Abraham como una sombra o tipo de Jesucristo. Dice: y ver todas las promesas hechas a Abraham cumplidas en Cristo. Las promesas que Dios hizo a Abraham, dice: yo estableceré mi pacto contigo. Y es precisamente que mediante el pacto del sacrificio de Cristo es que ahora nosotros tenemos vida espiritual. Vean esto, tenemos vida espiritual. Sin el sacrificio de Cristo, nosotros no existiríamos como hijos de Dios. Jesús tenía que haber redimido a cada uno de nosotros en la cruz del Calvario, para que por medio de su sangre pudiéramos nosotros tener acceso al pacto de Dios. ¿Sí? También dice: te multiplicaré en gran manera. Cuando Abraham tuvo un hijo, y después Isaac tuvo 2 hijos, que son Esaú y Jacob. Jacob compró la primogenitura a Esaú por un plato de lentejas. ¿Ustedes conocen la historia? ¿Sí? Entonces dice que la bendición, ¿sí? Isaac, estando ya viejo, cayó sobre Jacob. Jacob tuvo cuatro esposas, de las cuales nacieron 12 hijos, que conforman las 12 tribus de Israel. Cuando José fue vendido a Egipto, ahí permaneció durante bastante tiempo, hasta que una hambruna empezó a asolar toda la región donde vivía Jacob con sus hijos restantes, y también con sus concubinas, con sus esposas y con todos sus siervos. Y cuando esta hambruna empezó a asolar toda esa región, tuvieron que los hijos de Jacob regresar a Egipto para ver qué compraban, y allí José los descubrió y los reconoció. Después hizo que Jacob, junto con sus hermanos, vinieran a Egipto, y la escritura dice que entraron 70 personas a Egipto. Pero cuando ellos tuvieron que ser liberados por parte del Señor, salieron más de 2 millones de personas, sin contar la gente que pertenecía a otros pueblos, pero que salieron juntamente con el pueblo judío. ¿Sí me entienden? Cuando Moisés lo liberó, o Dios lo liberó a través de Moisés. Entonces, podemos ver nosotros la multiplicación: te multiplicaré en gran manera. Así como toda la raza humana procedemos de Adán, ¿sí? Adán es nuestra cabeza federal en cuanto a nuestra humanidad. Por eso cuando Adán pecó y cayó, caímos todos. Él es el representativo de lo que es la raza humana. Abraham, la nación de Israel no existía, mas sin embargo, sí, de Abraham procede todo el pueblo de Israel, de los judíos. Entonces, siguiendo hacia adelante, dice: serás padre de multitudes de naciones. Y ahora vemos nosotros cómo verdaderamente los judíos están esparcidos por todas las naciones del mundo. Mas sin embargo, ahorita vamos a entender por qué es padre de multitud de naciones. Dice: te haré fecundo en gran manera. Todo esto recayó también en Cristo Jesús, ¿sí? Porque Jesús es fecundo. ¿Sí? Nosotros existimos porque somos engendrados mediante el Evangelio, la palabra de Dios. Y ahorita vamos a entender esto de la palabra. Y dice: y de ti saldrán reyes. Dios ha hecho de su iglesia, ¿sí?, un pueblo de reyes y sacerdotes.
¿sí me entienden? Reyes y sacerdotes. Ahora, siguiendo hacia adelante, dice, y todas estas promesas se han cumplido y se están cumpliendo en Cristo Jesús, en la iglesia, que hoy en la actualidad es el Israel espiritual. Porque la iglesia, como lo dije en principio, está conformada de los dos pueblos. Las primeras raíces de creyentes eran judíos. Ahora ha entrado mucho gentil a la iglesia añadida por el Señor, entre los cuales nos encontramos cada uno de nosotros. Dice, Jesucristo el Mesías, el cual vino a través del linaje de Judá, descendiente de Jacob, nieto de Abraham, se dio a conocer al mundo. Dice, y en quien son benditas todas las naciones, tanto judíos como gentiles, en el Salvador Jesús, el Hijo de Dios. Hemos alcanzado esta salvación y esta bendición por medio de Cristo. Así que aún Pablo escribió allí en Efesios 1:4, donde dice que nosotros hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Así que la iglesia está bendecida, sí, en gran manera, con toda bendición espiritual. La iglesia la conformamos todos los que hemos creído en Cristo Jesús. ¿Hasta aquí vamos bien? Ok. Entonces, dice, se cumplen las promesas esas al padre de la fe, Abraham, a través de la persona de Cristo. Ahora, comprendiendo nuestra gran salvación y la obra que el Espíritu Santo lleva a cabo hoy en día desde el Pentecostés, ¿sí? Ayer el pastor Evaristo dio un dato muy importante. El dato que él dio es precisamente que el Espíritu Santo estaba con los discípulos con las palabras que Jesús les dijo allá del capítulo 14 del Evangelio de Juan, donde dijo, el Espíritu Santo estará con vosotros y morará en vosotros. Sí, en el tiempo que los apóstoles estaban con Jesús, el Espíritu no moraba dentro de ellos, estaba con ellos. Pero cuando vino el Espíritu Santo en el tiempo del Pentecostés, el Espíritu Santo vino no para estar con ellos, sino para morar dentro de ellos. Y en la iglesia esto es un hecho real. El Espíritu es enviado a nuestros corazones para ser morada de nosotros y sobre todo nuestro cuerpo pase a ser un templo del Espíritu Santo. Ahora, en Juan capítulo 11, versículo 25, 26 y versículo 43, que está escrito allí, dice, Jesús le dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. Y todo el que vive y cree en mí, no morirá jamás. ¿Crees esto? Ahí, si ustedes pueden observar unas palabras que están subrayadas, que dice, el que cree en mí. Esto es la fe que se nos ha concedido por el oír del Evangelio. ¿Qué escuchó Abraham? La voz de Dios. Cuando estaba él en Mesopotamia, en una tierra de idólatras, Dios le permitió que escuchara su voz y le dijo, vete de tu tierra y de tu parentela, ¿sí? A la tierra que yo te voy a dar. Y él fue obediente y fue. Es una fe obediente. Cuando nosotros todos creemos en el Evangelio, se nos concede esa misma fe, pero a Abraham, por ser el primero en recibir esa fe, se le llama el padre de la fe. Nosotros somos hijos del padre de la fe en cuanto a la fe, ¿sí? Entonces, dice, habiendo dicho esto, gritó en fuerte voz. Vean ahora algo que es bien importante. Cuando el Señor resucitó a Lázaro, le dijo algunas palabras importantes. Lázaro, ven fuera. Allí en el versículo 43 de ese mismo capítulo del Evangelio de Juan, capítulo 11, Jesús, después de haber pronunciado estas palabras a Marta, porque Marta manifestaba síntomas de incredulidad cuando le dijo, ¿dónde pusieron a Lázaro? Y ella dijo, Señor, ya es un muerto de 4 días, ya jede. Y Jesús le dijo, ¿no te he dicho que si crees, verás? ¿Sí? Entonces dijo, y le dice esto, ¿crees esto? Entonces dice, habiendo dicho esto, gritó con fuerte voz, Lázaro, ven fuera.
Y tal, hermanos, como sucedió con Abraham, sucede hoy en día en la vida de todos los que son llamados en Cristo Jesús. Nosotros somos llamados por medio del Evangelio a salir del mundo. Se nos da una fe para creer en el Señor y para empezar a caminar. ¿Saben qué? El mundo se convierte en el desierto por el cual ahora vamos a empezar a transitar, pero que el desierto solamente Dios lo usará para ir cada día transformándonos, ¿sí? Ayudándonos en nuestro crecimiento y madurez, ¿sí? Para que vayamos creciendo conforme a la estatura del varón perfecto, pero creciendo en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Entonces a todos los creyentes se nos manda llamar a que salgamos fuera. Lázaro fue llamado a salir fuera. Lázaro estaba muerto. Lázaro es una representación de lo que éramos nosotros cuando estábamos en Cristo, en un estado de muerte espiritual, pero fuimos llamados por el Señor a salir del mundo para ahora, para vivir para Cristo. Entonces, dice, y todo comienza en la promesa hecha a Abraham, pero manifestada en todos los que creen en el Hijo de Dios, en Jesucristo. Dice, los tales reciben la fe que viene del oír de la palabra de Dios, al igual que el padre de la fe, Abraham. Dice, y obedecen a la voz de Dios que manifiesta su palabra mediante la predicación del Evangelio. En Hechos capítulo 1, versículo 8, dice, pero recibiréis poder cuando el Espíritu Santo venga sobre vosotros. Dice, y me van a ser testigos en Jerusalén, en Samaria, sí, en Judea y hasta lo último de la tierra. Hasta lo último de la tierra. Entonces, hemos recibido este poder para ser transformados, pero también para ser testigos. El creyente es testigo de su propia transformación. Nosotros podemos observar cómo el Señor va haciendo cambios en nuestra vida, cómo podemos lograr hacer algo que para nosotros era imposible, porque estábamos lisiados, imposibilitados de poder vivir una vida que le agradara al Señor. Ahora estamos recibiendo esta grande bendición, sí, por medio del Espíritu Santo que impera en nosotros y mediante su poder impulsa nuestro corazón a vivir una vida de santidad, una vida donde podamos ser testigos y testificar al mundo del Evangelio y de la gran salvación que se nos ha dado a través de la obra de Cristo. Entonces, sin esta obra, sin la presencia del Espíritu Santo, no podemos llegar a lograr nada de esto. Ahora, sigue conmigo. Dice, labor que se lleva desde que el Espíritu Santo fue enviado y trajo a la existencia a los hijos de Dios, mediante la predicación del Evangelio. Por ejemplo, Mateo 28, 19, 20 dice, id pues y haced discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Cómo podemos ir? ¿Sí? ¿Y cómo podemos hacer discípulos a todas las naciones? ¿Y cómo podemos bautizar a aquellos a los cuales les vamos a predicar el Evangelio? Recuerden todo lo que Abraham pasó. Escuchó la voz de Dios y tuvo una fe obediente. Y el Señor dice, vete de tu tierra y de entre tus parientes. Dice, vete. Así que también a nosotros se nos manda, dice, id pues, id, ahora vayan. ¿Sí me entienden? Y hagan discípulos. En el versículo 20 del capítulo 28 de Mateo dice, enseñándoles a guardar todo lo que os ha mandado, y aquí que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. En esta gran comisión que en la Escritura se nos enseña a través del capítulo 28 de Mateo, hay tres cosas que el Señor nos manda ahora que hemos sido traídos a la vida, que estamos en Cristo Jesús, y de hacer discípulos, y aquellos que crean hay que llevarlos a bautizar, y aquellos que una vez ya siendo bautizados, dice, enséñenles a guardar todas las cosas que yo les he mandado. ¿Sí? ¿Entendemos esto? Entonces, ahora vamos a entender un poquito más el testimonio de Dios, el evangelio que predicamos nosotros, ¿sí? Que es el testimonio de Dios. El Señor nos dejó que predicáramos el evangelio a todas las naciones, dice, comenzando desde Jerusalén hasta los confines de la tierra. Dice, ahora vamos a entender lo que es el evangelio. Ahí está en Primera de Juan capítulo 5, versículo de 9 al 12, y dice,
Si recibimos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios, porque este es el testimonio de Dios, que Él ha dado testimonio acerca de su Hijo. El que cree en el Hijo de Dios, dice, tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios ha hecho a Dios mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado respecto a su Hijo. Y el testimonio es este, que Dios nos ha dado vida eterna y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida y el que no tiene al Hijo de Dios, dice, no tiene la vida. Recuerde que para poder predicar el Evangelio necesitamos el poder del Espíritu Santo, necesitamos ser empoderados por el Espíritu Santo, no solo para ser transformados, sino para poder compartir el Evangelio, donde ya las palabras que predicamos se hacen parte de nuestro ser, porque no estamos en la carne, estamos en el Espíritu. Entonces, primeramente vemos que el testimonio de Dios, sí, es conforme a lo que dice Marcos 16, 15 y 16. Y ahí está escrito y dice, y les dijo ir por todo el mundo, ¿y qué cosa? Predicar el Evangelio. El testimonio de Dios, del cual da testimonio de su Hijo, es el Evangelio. ¿Sí? ¿De qué habla el Evangelio? De Jesucristo, del amor de Dios y la obra gloriosa que Jesús hizo en la cruz, la cual fue acepta delante del Padre. Entonces, predicar el Evangelio es dar testimonio de Dios y Dios da testimonio de su Hijo. Entonces, dice, el que no crea el testimonio de Dios, el Evangelio, dice Marcos, le ha hecho a Dios mentiroso. ¿Qué pasa con los que no creen al Evangelio? Gracias, hermana. Serán condenados, ¿sí? Serán condenados. Porque es el testimonio de Dios. El hombre puede llegar a creer probablemente algunos comentarios, historias, ¿verdad? O muchas cosas que nosotros llegamos a contarle a otras personas. Y podemos llegar a creer o no creer lo que un hombre nos cuenta. Pero cuando se trata del testimonio de Dios, es precisamente no creer el testimonio de Dios, es hacer a Dios mentiroso. Y eso deja convicto a una persona a la condenación. Pero aquellos que creen, sí, reciben salvación, reciben vida eterna. Esos que creen, la palabra creer es igual a fe. La fe que nos es concedida en el momento que nosotros recibimos el Evangelio. Entonces, predicar el Evangelio es el testimonio de Dios, y el que no crea el testimonio de Dios, el Evangelio, le ha hecho a Dios mentiroso, será condenado. Ahora, entendiendo un poquito más el Evangelio, punto 3. La palabra de Dios, hermanos, la semilla de Dios. Vamos a comprender este concepto importante. Lucas capítulo 8, versículo 11, Jesús habló estas palabras diciendo, la parábola es esta. La semilla, dice, es la palabra de Dios. Cuando se nos predica el Evangelio, Dios permite que esta palabra que nos es predicada sea sembrada en nuestro corazón. Dios permite que sea sembrada en nuestro corazón porque es la semilla de Dios. El Evangelio es, sí, la semilla de Dios que produce la vida interna, espiritual en nuestro ser. Entonces, tenemos pues que el testimonio de Dios es el Evangelio. El Evangelio es la palabra de Dios y la palabra de Dios es la semilla de Dios. Sí, por eso Jesús en esta parábola del capítulo 13 de Mateo dijo, el sembrador salió a sembrar. Y dice, y una parte cayó en el camino, otra entre pedregales, otra entre espinos y otra cayó en buena tierra. Es decir, que cuando predicamos el Evangelio, tenemos una auditoría de personas que nos escuchan que componen esta clase de tierra. En unos va a ser efectiva y en otros no. Sí, en otras va a ser ficticia y en otras ni siquiera va a producir nada. Entonces, conozcamos ahora el punto 4 que habla del bautismo con el Espíritu Santo. Juan el Bautista dijo en Mateo 3:11, yo a la verdad os bautizo con agua,
para arrepentimiento. Pero el que viene detrás de mí, dice, es más poderoso que yo, a quien no soy digno de quitar las sandalias. Dice, Él os bautizará con el Espíritu Santo y con fuego. Vean las palabras que dice Juan el Bautista. Detrás de mí viene uno que es más poderoso que yo. Cuando pronuncia estas palabras, Él os bautizará con el Espíritu Santo y con fuego. Es que aquí hay dos bautizos. Uno de agua, con uno del Espíritu y otro es de fuego. De fuego para el que no cree, que queda condenado al fuego eterno. ¿Me entienden? Ahí serán bautizados por la eternidad. Pero para el que cree, será bautizado con el Espíritu Santo. ¿Entendemos esto? Entonces, dice, ¿cómo sucede esto? Si para una mayor comprensión debemos examinar con cuidado lo que el apóstol Pablo escribió en Romanos capítulo 6, versículos 5, 6 y versículo 4. Dice, porque si fuimos plantados, ¿entendemos lo que es la palabra plantar? Cuando tengo una semilla y quiero que produzca según la semilla que he seleccionado, producirá según aquella semilla lo que es. Si pongo una semilla de maíz, ¿qué va a producir? Produce una caña, ¿verdad? Y la caña produce un fruto que se llaman el maíz, las mazorcas de maíz, ¿verdad? Las mazorcas de maíz. Entonces, es aquí, quiero que comprendamos porque dice, porque si fuimos plantados, dice, juntamente con Él en la semejanza de su muerte, dice, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Ahora, quiero que comprendamos esto. La Escritura nos enseña que hace 2000 años fuimos plantados en Cristo. ¿Sí? No existíamos, todavía ni habíamos nacido ni pecado, pero en el plan de Dios ya concluido, ya existíamos. Y Dios se anticipa, como siempre lo hace, y sabía que en un día de la existencia de esta vida íbamos a nacer como pecadores, así como Dios destinó un tiempo y un día para la salvación de cada uno de los que Él escogió, cada uno de nosotros. Dios se anticipa, nos toma y nos coloca en Cristo Jesús. ¿En qué estado estábamos? En un estado de muerte, ¿sí? Cristo es el Espíritu vivificante. Cristo no había hecho pecado ni engaño había en su boca. Él era el Cordero perfecto, pero fuimos colocados en Él. ¿Sí? Al ser colocados en Él, Dios descargó su ira sobre Él, produciendo dentro de Él que su cuerpo fuera lacerado. Y cuando su cuerpo fue lacerado, de su interior salieron dos cosas que es importante y que ahorita vamos a explicar. Siga conmigo. Dice, la Escritura nos enseña que hace 2000 años fuimos plantados en Cristo para participar en la semejanza de su muerte. O sea, plantados juntamente con Él, colocados en Él para recibir la ira de Dios sobre su cuerpo de Él. Dice, para que nuestra vieja naturaleza adámica en la que nacimos, que nos fue heredada de nuestros padres, fuera crucificada con Él. O sea, nuestros pecados que representan nuestro viejo hombre. Continuando dice, para participar en la semejanza de su muerte y ser crucificados juntamente con Él y participar en su resurrección. Fuimos colocados en Jesús para ser crucificados juntamente con Él. Y una vez crucificados y llevado a cabo el plan de Cristo de haber padecido en la cruz, fuimos bajados juntamente con Él a la sepultura. Y después de la sepultura, cuando Jesús resucita, entramos en un estado de muerte y salimos en un estado de vida cuando Él resucita. ¿Sí? Ahora, siga conmigo. Dice, al ser plantados en Él hace 2000 años, por sus llagas fuimos nosotros sanados. En Isaías 53:5 dice, mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. ¿Cómo por su llaga? Romanos 6:4 dice, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo,
a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Ahora, el cuerpo, hermanos, contiene dos elementos esenciales. Primero, del cuerpo de Cristo emanó la sangre. Cuando usted se corta de su interior sale la sangre. De Cristo se brotó esa sangre y la sangre que Cristo estaba ofreciendo es el pago de su sangre por nuestra deuda, ¿sí? Nuestra redención, nuestro rescate, para poder rescatarnos de esa esclavitud y de ese poder que dominaba sobre nosotros y de ese temor de la muerte. Con su sangre Jesús expió nuestro pecado. Su sangre es el pago que nosotros no podíamos pagar. Recuerden que la paga del pecado es la muerte. Pero Jesús hizo ese pago. Nosotros ni pagando con la muerte podríamos ser liberados. Teníamos que ser puestos en Él. Y Él, que era santo y era perfecto, Él pagó ese pago para que nosotros pudiéramos ser liberados verdaderamente. Y eso se le llama la redención. Pero también se le llama, lo que hizo la sangre de Cristo hizo expiación de nuestros pecados. Los borró totalmente. ¿Sí? En Tito 2:14 dice, quien se dio a sí mismo por nosotros para, dice, redimirnos, o sea, rescatarnos de toda iniquidad, ¿sí? Y purificar para sí un pueblo para posesión suya, celoso de buenas obras. Ahora usted se preguntará, ¿y quién nos colocó en Jesús hace 2000 años? Esta es una obra del Espíritu Santo porque Él es capaz de hacer estas cosas. No solo de habernos puesto hace 2000 años allá sin haber nacido, sino de traer en el tiempo presente la palabra a nuestros corazones. Pensar usted, ¿y quién sembró la semilla en nuestro corazón? Sino es el Espíritu Santo por la voluntad del Padre, que Él es el que siembra la semilla en nuestro interior. Ahora, vamos a entender un poquito más. Ya entendimos el primer elemento, que es la sangre, pero dentro del cuerpo de Jesús, dentro de nuestros cuerpos, hay esos dos líquidos. Uno es la sangre y el otro es el agua. Nuestro cuerpo está compuesto de 3 grandes partes de agua y una de sangre. Cuando nosotros fuimos puestos en Jesús, el primer efecto lo recibimos a través de su sangre. Pero una vez que pasamos por la sangre, también tenemos contacto con el agua. El agua es uno de los símbolos del Espíritu Santo, que quiere decir que en el interior de Cristo estaba el Espíritu Santo. ¿Sí me entienden? Se nos adjudicó el agua y también fuimos sumergidos en el Espíritu Santo. ¿Para qué? Para recibir esta vida. Ustedes agarran una semilla y la siembran en la tierra, hacen un hoyo, la siembran, la tapan, ¿y qué pasa? No va a pasar nada. Si ustedes no la riegan, si no le echan agua, esa semilla simplemente no va a cumplir su propósito. Así que el sacrificio de Cristo tenía que ir también con esta grande bendición de darnos su Espíritu, para que por medio de su Espíritu nosotros pudiéramos nacer a una vida nueva. Cuando somos sumergidos en el Espíritu Santo, esto se le llama el bautismo del Espíritu Santo. El que llevamos aquí a cabo del agua es solamente una obra externa, es el bautizo del agua. El del Espíritu es cuando creemos en Cristo, en ese mismo instante se nos da del Espíritu. Ahora, siga conmigo para poder seguir entendiendo esto. Juan 4:14 dice, mas el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salta para vida eterna. Vean que se nos ha dado a beber, ¿qué cosa? De esa agua que solamente Jesús da. Esa agua, en Juan 137 y 39, Jesús lo hace un poco más explicable y dice, en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí, ¿y qué? Beba. El versículo 39 explica, esto dijo del Espíritu, y la palabra Espíritu está con E mayúscula. Así que se refiere al Espíritu de Cristo. Él dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido glorificado, ¿sí? Entonces, al ser sembrados, hermanos, en Cristo,
tuvimos contacto no solo con su sangre, sino también con el agua, su espíritu. Entonces, el espíritu es quien nos rescató, ¿de qué? De las tinieblas, del poder de Satanás y de la muerte, ¿sí? Y nos dio vida juntamente con Cristo al ser resucitados de la muerte. Primera de Corintios 12:13 nos dice, pues por un mismo espíritu todos fuimos bautizados, vean, todos fuimos bautizados en un solo cuerpo, al ser puestos en Cristo. Judíos o griegos, ya esclavos o libres, a todos se nos dio ¿a qué? A beber de un mismo espíritu. ¿Entendemos eso? Entonces, Efesios 2:6 dice, juntamente con él nos resucitó. Dice, pero también tuvimos contacto con su espíritu. A esto le llamamos el bautismo del Espíritu Santo, cumpliendo lo dicho por Juan el Bautista de Mateo 3:11, donde dijo, yo a la verdad os bautizo con agua para arrepentimiento, pero el que viene detrás de mí es más poderoso que yo, a quien no soy digno de quitar las sandalias. Él os bautizará con el Espíritu Santo y con fuego. Hasta aquí vamos comprendiendo todo el escenario, ¿sí? Punto 5. ¿Cómo ocurre nuestra salvación, nuestro nacimiento o resurrección en tiempo presente? Dice, el Espíritu Santo capacita nuestros corazones aun cuando estamos en un estado de muerte. En Efesios 2:1 dice, y Él os dio vida a vosotros que estabais muertos en delitos y pecados. Vean, Dios se anticipa, aun cuando ni siquiera podemos tener una mente preparada para poder entender y comprender la Escritura. Dios se anticipa e ilumina nuestro corazón, prepara nuestro corazón y dice, y Dios nos dio vida cuando estábamos aún muertos en delitos y pecados. ¿Qué quiere decir esto? Es que Él ilumina nuestros corazones. ¿Recuerdan lo que es la palabra de Dios? La palabra de Dios es luz. Aún el salmista lo escribió allá en el Salmo 119:105 y dijo, lámpara a mis pies es tu palabra y lumbrera a mi camino. Jesús se proclamó como la luz del mundo porque Él es la palabra hecha carne que habitó entre vosotros. Entonces, 2 de Corintios 4:6 dice, pues Dios que dijo que de las tinieblas resplandeciera la luz, es el que ha resplandecido en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Cristo. No podemos llegar a conocer al Padre si no es a través de Jesús. Pero Dios es el que manda que esta luz, así como en Génesis al principio, Dios hizo la luz, Dios manda que esa luz resplandezca, que el Evangelio nos resplandezca. Esto no sucede en todas las personas, pero si ha sucedido en usted, dele gloria al Señor. Porque Dios, aun cuando nuestro corazón estaba en tinieblas, permitió que el Evangelio resplandeciera en su corazón. Entonces, ¿qué es lo que sucedió en esa iluminación? La iluminación nos proveyó de la fe. Romanos 10:17 dice, así que la fe viene del oír y el oír por la palabra de Dios. Vean que escuchar la palabra produjo la fe que nos lleva a creer en Cristo, en el testimonio de Dios. Inciso C dice, la palabra es la semilla que el Espíritu Santo siembra en nuestros corazones. Santiago 1:21 dice, por lo cual desechando toda inmundicia y todo resto de malicia, recibid con humildad la palabra implantada que es poderosa para salvar vuestras almas. Esta palabra dice, reciban esta palabra, recíbanla, desechen sus inmundicias y su malicia, porque venimos cargados de muchas ideas del mundo y a veces queremos nosotros contrapuntear la Escritura, rechazarla, oponernos a lo que dice la Escritura, pero el Señor dice, desechen todo eso y con humildad y mansedumbre reciban la palabra implantada
que es poderosa para salvar vuestras almas. Recuerden que todo esto proviene de Dios, pero a través de la obra del Espíritu Santo. Entonces, Él es el que ilumina nuestro entender. Ahora, dice, ahora en tiempo presente, el Espíritu Santo es quien implanta esta palabra en nuestro corazón. Así como hace 2000 años fuimos implantados en Cristo, para ser crucificados con Cristo, sepultados con Cristo y ser resucitados con Cristo. Inciso D, dice, el Padre nos ha dado mediante su Espíritu esta potestad de ser hechos hijos de Dios. En Juan capítulo 1, versículo 12, leemos, pero a todos los que le recibieron les dio derecho de llegar a ser hijos de Dios. Es decir, a los que creen en su nombre. Dice, Él de su voluntad nos hizo nacer de nuevo. O sea, Él nos resucitó. En Santiago 1:18 dice, en el ejercicio de su voluntad, ¿qué quiere decir esto? Que Dios ejercitó su voluntad, ¿sí? Dice, y Él nos hizo nacer por la palabra de verdad para que fuéramos primicias de sus criaturas. Él es el que ejerció su voluntad en darnos vida, ¿sí? Entonces, esta es una labor del Espíritu Santo, aplicando el sacrificio de Cristo a todo aquel que se le ha concedido la gracia salvadora de Cristo. La Escritura dice en Juan 6:63, el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha, las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Esto es a los que creen, ¿sí? Esto significa que los verdaderos hijos de Abraham son los que creen y tienen plena fe en Dios. Dios le declaró esto a Abraham cuando le dijo, por medio de ti bendeciré a todas las naciones, cumpliendo así sus promesas en Jesucristo, Hijo de Dios, en cuanto al espíritu y descendencia de Abraham en cuanto a la carne. Dios cumplió su propósito, pero toda esta obra es la obra del Espíritu Santo que lleva a cabo, ¿sí?, mediante la cual a través del sacrificio la gente está viniendo a los pies de Cristo. Eso compartimos con ustedes para que sepan lo que está sucediendo, cómo hace el Señor las cosas y que nos las manifiesta a través de su palabra y por qué muchos no vienen y por qué a Dios nos ha concedido venir a nosotros. Le predicaremos a muchos y muchos no vendrán, pero muchos de los que Dios tiene predestinados para salvación van a venir. ¿Hay alguna pregunta? ¿Preguntas? Pastor, yo aquí tengo una duda y pregunta. En Mateo 3:11 dice que Él nos bautizará con el Espíritu Santo y con fuego. Yo he entendido de por siempre que el Espíritu Santo es reflejado en fuego, pero después dice, y con fuego. Eso es lo que me queda duda. ¿No está repitiendo el Espíritu Santo y con fuego? ¿No es lo mismo? No. Se refiere aquí. ¿Qué pasa cuando se les predica el Evangelio a todo el mundo? ¿Qué pasa con los que creen? En el momento que creen, lo explicamos, son bautizados en el Espíritu del Señor. El Espíritu les aplica el sacrificio de Cristo que se logró hace 2000 años sobre ellos. ¿Sí me entiende? Recuerde que nosotros fuimos, al ser colocados en Jesús, tuvimos contacto con dos elementos de su cuerpo. Su sangre, que hizo expiación de nuestros pecados, nos rescató, ¿sí? Y con su sangre, con su agua, que es el Espíritu Santo de Dios, en el cual se nos dio a beber de esa agua, y por medio del Espíritu nosotros fuimos bautizados en el Espíritu. Pero ¿qué es el fuego? ¿Qué pasa con los que no creen? ¿Están destinados a qué? Al fuego eterno. Eso es precisamente el bautismo del fuego para el incrédulo. Pero para el creyente es el Espíritu de vida. ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta? ¿Quedó claro? Sí. Sí, hermano. No hay, ahorita en la práctica, a lo mejor es el tiempo, ¿verdad? Pero en esta semana oír de los judíos, de los que se andan metiendo mucho en la red de que no creen en Jesucristo, que Jesucristo no es el Mesías para ellos,
sino ellos esperan el nuevo Mesías, ¿verdad? Y te hacen no sé, te lo cuestionan mucho en la forma que de repente te hacen como dudar, pero ¿a quién hacen dudar? A final de cuentas, a los que no están preparados, a los que no están bien instruidos, son los que pueden caer y pueden ir a sus creencias de ellos, ¿verdad? Pero uno que ha pasado todo esto, lo que ahorita estás hablando exactamente, todo eso lo hemos pasado una y cuantas veces, se nos queda dentro y decimos, entonces, ¿cómo se conecta realmente todo el Nuevo Testamento con el Antiguo Testamento? Para ellos no creen, porque creen que no se han cumplido en Isaías, varios versículos de Isaías no se cumplen las promesas de Dios en Jesús, que Jesús no viene de la descendencia de David, porque de David tiene que salir exactamente la descendencia y que Jesús no viene de ahí. Wow. Según ellos, dan toda su historia, ya viene, pero uno que ya más o menos ha escuchado, dice, no puede ser posible eso, ¿verdad? Por el que no creemos en Jesucristo, no somos llevados con el Espíritu de Dios, y es el que nos puede llevar, pero cuando el Espíritu es el que te guía, cuando estamos en el arrepentimiento y lo que sentimos, pues nos hace saber que Jesucristo el verdadero Mesías, y no sentimos algo emocional, no nos fuéramos al mundo. En pocas palabras, voy a resumir un poquito. Recuerden que el pueblo judío ahorita, aunque se dice el pueblo judío, pero el pueblo judío está separado de Dios. Tienen un enceguecimiento parcial. No creen en Jesús. Si no creen que es descendiente de David es porque no creen en él. Pero sí lo que les queda claro es que la profecía de Zacarías dice allá por el capítulo 14 que Dios va a llegar un momento que va a derramar un espíritu de gracia y de súplica, y dice, y mirarán al que traspasaron y se lamentarán, ¿sí? Y llorarán y se arrepentirán, ¿sí? Porque entonces el enceguecimiento que les fue dado les va a ser quitado. Recuerden que todos nosotros teníamos un velo aquí y ahora por el Espíritu del Señor ha sido quitado. También a ellos se les va a ser quitado, ¿sí? Y cuando eso empiece a suceder, en ellos estará cumpliendo el pacto que Dios hizo con Abraham hacia ellos también, en el cual ya hemos sido metidos nosotros, en el pacto de Cristo. Es el nuevo pacto, ¿sí? Entonces esto es importante que entendamos que se tiene que cumplir. Ahorita Israel está en un estado de enceguecimiento, pero esa ceguera es parcial, les va a ser quitada. Según las Escrituras, cuando empiezas a serles quitado el enceguecimiento a los judíos, es una vez que la iglesia sea recogida y se complete la última semana de las 70 semanas de Daniel, sí, que entonces haga presencia y manifestación la abominación desoladora que es el anticristo, sí. Cuando él aparezca, la iglesia ya no está aquí, nos hace firmar un pacto de paz, y puede eso ocurrir en cualquier momento por todo lo que está pasando de las guerras allá en Israel. ¿Sí me entienden? Donde están asediados por todas las demás naciones que lo único que quieren es desaparecerlo. Así que debemos de estar vigilando nuestra venida del Señor, viviendo en santidad, ¿sí? Y hasta los ateos también van a creer. A los que se les conceda, algunos, no todos. Bueno, esto ya es fuera de lo que estamos hablando, pero le doy gracias a Dios. Si no hay más preguntas, ustedes me lo pueden decir. ¿Hay más preguntas en cuanto a este tema? Si no las hay. Israel siente que es sí, está por encima de todos los demás, Israel saben que es un pueblo con promesa y con promesas de Dios, pero no se han en la última semana de 7 años se van a cumplir toda la mayoría de las promesas, incluso cuando venga Jesús, porque hay otra promesa que va a suceder después cuando venga Jesús, que es el milenio. Y allí entonces todos los judíos van a ser redimidos, ¿sí? Pero ahorita es un pueblo que incluso no puede desaparecer. Aunque quieran las demás naciones desaparecerlo, no lo pueden desaparecer, porque es un pueblo
por medio del cual el Señor se manifestó al mundo y que tiene promesas y se tiene que cumplir todo en ellos, ¿sí? Sí, y haciendo caso a esto ahorita a Israel lo tienen como el destructor, como el inhumano, como todo eso, pero recuerden que la guerra que está ahorita se suscitó por razones de quien comenzó. ¿Quién comenzó? El grupo terrorista, al entrar a Israel y provocar a Israel. Bueno, eso es aparte de otra cosa. Vamos a dar gracias. Les pido que me acompañen a orar. Amoroso Padre, le damos gracias por este momento en el que hemos compartido estas enseñanzas preciosas de su palabra, de cómo el Espíritu Santo obra en la vida, Señor, desde las promesas dadas a Abraham hasta nuestros días, en las promesas dadas al creyente, Señor, que ha sido apartado, que ha sido amado en Cristo desde la eternidad y predestinado para salvación. Le damos gracias por la obra que Él lleva de empoderarnos con su Espíritu, de darnos a beber de su Espíritu y de hacernos entender todas las cosas que ahora estamos comprendiendo y de ayudarnos a vivir una vida de santidad y de obediencia. Gracias por mis hermanos que hoy están aquí presentes. Pido que sigan enriqueciendo y bendiciendo sus vidas, ayudándolos en su crecimiento y desarrollo espiritual. Por Jesús oramos dando gracias. Amén.